Doctor, una consulta. ¿Cómo se llama su canal, el canal en YouTube de la UP? Después paso bien los datos, no te preocupes. Allá, No está en perfecto. vivo, Gracias. es la unidad de columna. ¿Se está viendo, pero buen día? Sí, está, ahí está tu Buenas. escritorio. Abre la imagen. Ya abrí la página. Ya abrí la imagen. No sé si se vea. No, no se ve la... Yo lo veo la... ¿La presentación? Sí, yo lo veo. Yo veo tu escritorio nomás. Ahora. Ahora perfecto. Maximizalo. Bueno, buenas tardes. Quería compartir un caso clínico que fue por el paso de la UP. Es una paciente de 30 años femenina que acude con una lumbocetalgia izquierda severa, territorio S1. Tenía un EVA lumbar 3,10 y un EVA radicular 7/10. Actualmente tiene eso. Después de 9 meses de evolución. Actualmente responde parcialmente a tratamiento farmacológico. Está a base de amitriptilina, pregabalina, paracetamol y tramadol. Los antecedentes son los siguientes. En mayo de 2019 se le realizó por neurocirujano de su localidad de origen 2 bloqueos radiculares selectivos. Acude, a la unidad de patología espinal del Hospital San Martín y se le actúe derivada por emergencia, ¿sí? En camilla, muy adolorida, reactiva al examen físico. Se le realiza una disectomía, L5S1 el 6 de junio. Posteriormente se va de alta al tercer día con moderada mejoría. Luego al control acude con cuadro similar. Se procede a hacer una disectomía de liberación L5S1 el 27 de junio. Luego acude, no refiere mejorías, estuvo evaluada por cadera, estuvo evaluada por psicología, rehabilitación. Acude en julio con una nueva resonancia que vamos a ver, donde se decide entrar se programa una probable artrodesis y revisión de casos de la cirugía. Y se encuentra una regular cantidad de secreción cero purulenta. Se toma muestras, se encontró un estafilococo aureus siendo sensible. Estuvo en tratamiento con control por infectología. Antecedentes tiene fiebre de trompas, es una ama de casa, muy sedentaria, cero actividad física, un índice de masa corporal 40.4. Al examen físico, una lumbocetalgia izquierda, territorio C1 y parestesia. Hace una vez de evolución, un EVA 7/10. Al examen físico, miembro superior completamente normal. El miembro inferior tiene una fuerza muscular 4/5, miembro inferior izquierdo. Reflejos normales, no se le pudo evaluar el reflejo aquiliano, el clonus negativo, Badeschi negativo, la SEC positivo, control de esfínteres conservados. En la resonancia se observa, en la primera resonancia, el 5, con la que acude al hospital, se observa, la primera resonancia, donde se observa una destrucción discal, sería un Firman 4, en el nivel L5S1. Acá está se ve una hernia posteromedial, que que comprime también, el receso izquierdo, que es concordante con la clínica de la paciente. Ahí donde se le hace la primera cirugía. La cirugía fue una disectomía, se sacó, para los que entramos a la cirugía, fue una cirugía con buenos resultados, se sacó toda la hernia, nos pareció haberlo sacado completo. La paciente tuvo 2 días asintomática. Después, al irse a la casa, dice que presentó el dolor. Habló de un dolor que se iba al miembro inferior derecho. Después, cuando nuevamente, una paciente un poco complicada psicológicamente, madre de 3 hijos, pero ella refería que quería mejorar. Tuvo esta resonancia, acá se hizo
se hizo probablemente la otra resonancia, la podisectomía, donde se observa, en este caso, que se hizo el recalibraje o la liberación de la raíz. Acá vemos, en este caso, comprobamos, no, no, no evidenciaba para el cuadro clínico las imágenes, la radiografía pobre calidad, lo que ella me mandó por WhatsApp, donde nomás vemos en L5 C1, vemos lo que se hizo la laminectomía. Ahora nos encontramos con el resumen sería de una paciente que se le cataloga como una hernia recurrente a nivel de 5S1, universidad tipo 3, y ahora ¿qué hacemos? La paciente se conversó hace un tiempo, ella dice que sigue cuando el dolor no bajó, que sigue igual, que la pena no puede caminar, ella refiere que es por dolor. Entonces la propuesta es, en este caso, evaluarla, pedirle más exámenes, una tomografía, un electromiograma, y si a la cirugía hay que hacer, ¿no? Una artrodesis, L5S1, una cirugía de 360 grados, en este caso un PLIF. Yo por acá leí un artículo sobre el caso de Nicholas Shepard, una revisión de las causas de la hernia lumbar recurrente, ¿no? Es un estudio de revisión que tiene como objetivo identificar factores de riesgo y un manejo quirúrgico de la hernia lumbar recurrente. Está basado con los métodos basado en los datos PubMed, MILAI, Ovid y Cochrane. No hay ningún conflicto de interés. Es una revisión del 2019 donde habla que hay otros estudios, otros trabajos que determinan que la recurrencia es menor, pero acá dice que varía de 2% al 25%. Trata de basar o imponer criterios, servir criterios para evaluar el éxito postquirúrgico. Entonces, a este estudio evalúa también qué es lo que le cuesta una cirugía de revisión y un tratamiento conservador. Cuán diferente sería económicamente y también que ve el paciente al trabajo con la cirugía de revisión o si sigue con tratamiento conservador. Asumimos que una hernia recurrente dice que el paciente, no importa el tiempo, pero tiene que haber recuperado del dolor y haberse incluido en sus actividades cotidianas para hablar de una recurrencia. A nosotros nos sorprendió porque el paciente solamente estuvo 2 días, digamos, con mejorado el dolor, ¿no? Porque tenía un dolor leve, pero se fue. A la semana dice que el dolor era igual que la primera vez. Acá este estudio evalúa factor de riesgo. Dice que el tabaquismo tiene un valor predictivo de que haya recurrencia moderado. La beta mellitus también habla, en este caso, que los proteoglicanos también tiene baja concentración de proteoglicanos en la beta mellitus, que por eso también predispone. En la obesidad, la mayor parte de factores hablan que predispone, otros que no, incluso que protegen de la recurrencia. Los cambios biomecánicos, acá es importante hablar de la inestabilidad, en este caso, inestabilidad radiográfica, ¿no? En el sagital. Y también se habla de la altura del disco, que mientras más pequeño el disco, mientras más, en este caso, comienza el disco a degenerar, predispone más a la recurrencia. Se habla de un 25% de recurrencia cuando el disco. En este caso, hablamos también de la técnica operatoria. Dice que lo ideal de la cirugía es hacer la extrusión mayor, no limitarse o no medirse en la menor cantidad de extrusión, sino inclusive ingresar hasta el disco mismo y sacar la mayor cantidad de caso de tejido para evitar las recurrencias. Propone como manejo de la hernia recurrente, sabemos que propone el manejo también conservador, pero a su vez argumenta que la disectomía de revisión es la primera línea, la primera opción, a pesar que si 2, 3 disectomías podrían conducir a mayor degeneración vertebral e inestabilidad,
Y después también propone como otra opción disectomía con fusión e instrumentación. Acá me voy a tener a hablar de esto porque acá se ve, han hecho estudios donde ninguno tiene una alta validez. Son estudios con baja evidencia, que prácticamente, inclusive los pacientes, el grupo de pacientes es un grupo corto, no de muchos pacientes. También propone la cirugía mínimamente invasiva con o sin fusión instrumentada. En la fusión instrumentada dice que es importante considerar en los pacientes que presentan una deformidad vertebral, una inestabilidad considerable, o en este caso un dolor lumbar asociado. Dice que estos pacientes hay que tener bastante, en este caso, bastante probabilidad de poder utilizar una fusión instrumentada. Y también habla sobre un estudio que se le hace una encuesta digital o electrónica a 2.560 cirujanos de Norteamérica, compuesto por ortopedistas y neurocirujanos, donde el consenso es que la primera vez de ellos recomiendan la microcetomía revisión para, como cirugía, digamos, inicial. Pero dice que para hacer una recurrencia hay una discordancia de 69%, donde dice que los cirujanos más jóvenes, con menos experiencia y que tienen mayor número de cirugías anuales, son los que optan por la artrodesis, en este caso, inclusive el uso de las cajas intersomáticas, mayormente un poco más del TLIF que el PLIF. Las conclusiones, el factor de riesgo como tabaquismo, la diabetes, obesidad, la parte alteraciones biomecánicas y la técnica quirúrgica contribuyen a la recurrencia de la hernia discal lumbar, ¿no? Y el manejo quirúrgico incluye disectomía revisión como primera opción, con o sin fusión, y no descarta también más adelante las técnicas abiertas o mínimamente invasivas como protocolo. Bien, Eso sería Cuba. toda la presentación. Bien, pensé que... Deja la presentación abierta, por favor. ¿Me dejas el resumen de las imágenes? Cuba, consulta. Decimos que uno de los factores predisponentes, según estos autores, es la obesidad. Pero cuando uno dice obesidad, ¿cuánto es obesidad? ¿A partir de qué índice de masa corporal? Mayor de 25, creo que es no, 25. no, Mayor de 30. mayor de 30. Más de 30. Mayor de 30. Sí. Sí, sí, 25 es sobrepeso, correcto. Sí. Claro. Yo soy obeso, por ejemplo. Bueno, no, Entonces, la paciente le cataloga como una obesidad tipo 3. Bueno, como yo. no, bueno, pero por eso yo preguntaba. Vieron que en el Ateneo del martes, una de las preguntas fue si catalogaban el índice de masa corporal menor de 30 o más de 35. Porque los de más de 35 son los que más están condenados a las complicaciones, al fracaso de la cirugía. Por eso, cuando leemos un trabajo y como conclusión decimos que el factor predisponente de la obesidad, ¿obesidad de cuánto? Vos leíste el trabajo. Sí, inclusive el trabajo, cuando tengo todos los cuadros, que lo que quería hacer que sea más corto, no es concluyente la obesidad. O sea, habla de que estos factores por sí mismos no son los que determinan, por ejemplo, los obesos van a ser más hernia recurrente lumbar, no, porque la mayor parte de trabajos asumen que hay predisposición a que se haga una recurrencia de la hernia, pero hay 2, 3 trabajos que como que hablan como que la obesidad es factor protector. Son como 8, ahí pone 7, 8 trabajos que abogan porque te produce, uno que te predispone a la recurrencia, y 3 que como que te protege al revés. Eso es lo que, inclusive abrí uno de esos trabajos, el que lo tengo, lo evalué, donde más dice, que la obesidad concluye que sí predispone pero habla de la obesidad, no especifica si es tipo 2 o 3. ¿Podrías poner el caso del paciente? Luego vos dijiste que para considerar lo que es una recurrencia, el paciente tiene que estar libre de dolor. ¿Por cuánto tiempo? El criterio, antes en el libro de la A o
se le dice que el criterio es 6 meses sin dolor, pero ahora el criterio actual, he leído, dice que es este caso, es la ausencia de dolor y más que todo lo toma como cuando el paciente retorna a las actividades cotidianas, como ese criterio para hablar de recurrencia después. No tanto lo toma como tiempo. Entonces, según esto, uno no podría decir que es una hernia de disco recidivada. Exactamente. Claro, porque esa es la paciente que tuvo solamente 2 días sin dolor. Por eso el caso lo propongo para mí sería muy formativo, ¿no? Porque nosotros a la cirugía entramos y se vio que nosotros vimos cuando sacamos la hernia salió prácticamente limpia. O sea, fue una cirugía rápida. ¿Y era una Y hernia como dice, grande? ¿Era una hernia grande, chica? enorme, la hernia era grande. ¿No tenés La una hernia foto era grande. intraoperatoria? No entramos justo, entramos 2 cirugías en este caso entramos con Martín. Una endoscópica que fue la primera y entramos la otra que no estamos los dos nomás. O sea, no hubo fotos intraoperatarias, la verdad. Hubiera sido interesante porque nosotros, cuando viene la paciente, nos sorprende que tenga el dolor, porque si digamos le hemos sacado toda la hernia, ¿no? Inclusive la segunda cirugía se abrió, se amplió bastante el canal y la paciente mejoraba después la paciente en la casa hasta ahora. Yo hablé con Martín hace unos días y él me dice que fue hace 2 meses la paciente. Y yo hablé también con la señora, tanto la señora como la madre, ¿no? Y la paciente hasta actualmente sigue con la misma molestia, sigue con dolor, limitación para caminar y con los medicamentos que mencioné. Bien. O sea que a mí no cumple de hernia lumbar recurrente porque nunca la paciente reincorporó su vida normal, la que tenía antes, ¿no? ¿Y qué vida Cuba, ¿te normal puedo tenía antes? preguntar? Cuba. Dime, te escucho. Sí. Pedro te No, hizo sí, una podría. pregunta, después te pregunto yo. ¿Cuál es la vida normal de la paciente antes de la cirugía? 3 hijos, se dedicaba al campo, ellos venden, en este caso se dedican a la venta de este caso de chorizos, Claro, tenían pero una, ella que hacía, ella que hacía, carneaba el chancho. ayudarla así, con el marido y los hijos, sí. Ellos son del campo. Y en esa semana que estuvo libre de dolor y volvió a su casa, ¿qué vida hizo? Y ella decía que cuando llegó a la casa, el dolor comenzó no tan fuerte, pero el dolor lo postró. Entonces la paciente tampoco no es que, ella decía que el dolor le imposibilitaba inclusive, dice que al caminar, al levantarse no podía, entonces se tuvo que sentar después a la cama, ¿no? Tanto así que a la vuelta volvió también, al regreso a la unidad, volvió en camilla. O sea, Bien. como que la paciente 2 días nomás, digamos, tuvo una mejoría franca, ¿no? El resto fue hacia atrás, todo. Richard, ¿qué querías preguntarle? Yo lo que quería preguntarle a Cuba es con respecto a los parámetros infectológicos de la paciente, porque él contó que le hicieron una toilette. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuánto tiempo de tratamiento antibiótico cumplió? ¿Cómo evolucionaron los parámetros infecciosos con la eritro y la PCR? Si lo tuvieron en cuenta, si últimamente le volvieron a hacer exámenes. La paciente fue encontrada por infectología. Nosotros, el hallazgo en quirófano fue incidental. Nosotros fuimos a este caso, la propuesta era hacerle una fijación L5C1, una artrodesis. Y cuando entramos al quirófano, porque la paciente entra a febril, solo el dolor similar a la primera cirugía, el hemograma sí era normal. Después la PCR, la PCR y el litro de control no lo porque la paciente se fue, en este caso se fue de alta, pero sí el control fue infectológico, o sea, fue un control por infectología. En este caso, el que tiene más el dato de la evolución, porque hace tiempo ya terminé la rotación, y Martín lo ha visto a la paciente, pero infectología le dio de alta, el germen que es como agromedicino sensible. Y nunca tuvo fiebre la paciente. La herida tampoco era una secreción, no era, digamos, una gran cantidad de pus, era una morada secreción, se lavó rápidamente y bueno, se mandó a la muestra y salió. Después la clínica siempre ha sido similar.
único el segundo periodo que la paciente dijo que el dolor se le fue al lado derecho. Después, hasta ahora la clínica es el mismo territorio, plante del pie, limitación para caminar. No tiene otra. El dolor lumbar es poco, dice. El dolor lumbar tampoco no es mucho más de la ciatalgia, que hasta ahora persiste. Luis, ¿qué querías preguntar? Sí, quería hacer dos preguntas. La primera es si habían confirmado el nivel operatorio en sala de operaciones, que siempre es importante recalcarlo. Y segundo, ¿qué tan controlada estaba la diabetes de la señora? No, primero, bueno, no era diabética. No era diabética. Y segundo, el control radiológico fue, y encima le sacamos la hernia. Inclusive el segundo, la segunda vez mandamos también tejido, se mandó tejido normal, ¿no? Se mandó tejido a patológica. El nivel fue confirmado porque sacamos intraoperatorio y también al sacar la hernia era grande, era una hernia muy, muy evidente, y la paciente también al salir de la cirugía respondió, o sea, el dolor se le fue, pero solamente 2 días, ¿no? Eso es lo que llama la atención. No, sí, justamente la pregunta era porque ¿cómo se llama? Siempre el error más común siempre es el de nivel, ¿no? Por eso era la pregunta nada más. Sí, no, pero en este caso se ingresa con arco en C, se comprueba, inclusive intraoperatorio se comprueba con la hernia, ¿no? Y también postquirúrgico también se comprobó con la mejoría del paciente, ¿no? Cuba, ¿fue endoscópica la cirugía? No, fue una cirugía Ah, abierta. Ese día se hizo a 2. Por eso es que las fotos, todo una cirugía rápida, digamos, como decía Don Martín, una cirugía ganadora exitosa. Rápido se evidenció la hernia, se retiró y bueno. Todos Alfredo, tienen, pues lo escuché a ¿Cómo? Luis Núñez que preguntaba por el arco en C. Todos usan arco en C, porque nosotros no usamos arco en C. Bueno, ya en la ¿Y UPES cómo controlan, José, el nivel cuando van a hacer un procedimiento de estos? Las hernias jamás las hemos operado tocando la cresta y confiando en la experiencia personal de cada uno. qué huevo. Si Yo es te digo porque más Si es de una vez L5S1, he si es errado. L5S1 es difícil errarle, sobre todo por la disposición de la lámina y el ligamento amarillo, la inserción del ligamento amarillo. El E4, L5, si tenés un nivel más abajo, salvo que estés L3, L4, pero bueno, la verdad que no, y mirá que es de lo que más hacemos, hernias a disco, y no hemos tenido fallas. Vos pensás que esta paciente tenía un índice de masa corporal 40 y te podés perder fácil. Está bien, pero decime qué quirófano está preparado el arco en C para tener... vos no viste la foto que yo le mandé a Pedro de la paciente que operé la semana pasada, pero era una catástrofe arriba de la camilla. La vi. El arco en C, Richard, te juro que era José, no había con qué darle. José, Sí, Alfredo. una de las cosas que nosotros hacemos siempre es sí usar el arco C, aunque sea de perfil. Y capaz que es una idea vieja, pero bueno, ya te dije de los papelitos, yo uso papelitos. Y ponemos una pinza y volvemos a hacer un disparo. ¿Por qué? Si bien la cresta, como vos haces, es L4, L5, y uno se ubica ahí, cuando vos tenés una sacralización o una lumbarización, te va a cambiar absolutamente todo. Entonces por eso siempre hacemos, y siempre lo ponemos, el arrezo y la placa en quirófano, en negatoscopio quirófano, y hacemos un disparo, porque por ahí te podés confundir. Una. Y otra es lo que le iba a preguntar sobre el paciente, este caso, es, primero, no sé si se me escucha. Sí, Sí. perfecto. Uno, que está bien pensado lo de diabetes porque puede ser una paciente con síndrome X con índice masa corporal de 40. Estoy de acuerdo que se puede preguntar, no es que sea diabética, puede una insulina requiriente por el peso. Y otra, que vi unas imágenes rápidas sagitales. Tenés las parasagitales ahí, y si tenés una resonancia con contraste, que es lo que yo diría, por si hay una recidiva o te quedó un fragmento,
y ese fragmento voló, que ha pasado, y queda en el foramen. Entonces duele, y seguimos, y tiene una infección y sigue Ua. con el... Puede tener, La, ul- por eso la última, consultaba. la última resonancia que se le pidió fue con gadolinio, se le pidió. Lo que pasa es que la paciente no, le hablé, le insistía a ella, a la madre, para que me la mande la imagen, lo tenían en CD. Dice que no pudo, no quiso mandarla, ¿no? Porque le hablé para que hubiera sido muy bueno tener las, lo que, ella inclusive, las imágenes primeras fueron las que trajeron en no fueron de la UPE, del Hospital San Martín, fueron de su hospital de origen. Ella estaba viéndose, pues, inclusive le habían hecho 2 bloqueos, ella estaba tratándose allá en su localidad de origen, ¿no? Era así importante ver a Sagitario cierto, inclusive el gadolinio, ¿no? Para ver, ¿no? Entonces yo tenía dudas en este caso acá, posterior a la segunda, 18 del porque yo 7. no sé hasta qué va, en qué punto cambia, en qué tiempo cambia traté de leer, en qué tiempo cambia las imágenes por resonancia, que no sea una probable, este caso de inflamatorio, por comparativa a la primera, ¿no? Perdón, la que está a la izquierda es la primera cirugía y la que está a la derecha, no sé si parece Steers. Sí, La esta es la última, quiero ver, primera. la última. Después, Cuba. Dime. No, Es la había una última. imagen en Esa. en el segundo control ese que parece tener un fragmento ahí en el Claro. foramen, o sea, sobre el receso. Inclusive, Ahí parece haber un fragmento. En el izquierdo, ¿no? Sí. Inclusive nosotros, cuando entramos, nos sorprendió porque seguimos sacando, cuando se hizo la liberación, se sacó un poco más de caso de hernia. Hubo como, digamos, una restricción. Se sacó un poco más. Ahí por eso es que se decía hacer una liberación amplia. Y se controla la liberación del nervio, todo. Ahí nos demoramos el tiempo, digamos, buen tiempo para liberar y también para que no quede nada, o sea, que no quedamos posibilidad de volver a entrar, ¿no? Porque nos dimos cuenta, la sorpresa de que la paciente, digamos, una hernia grande que se sacó, prácticamente nosotros pensamos haber sacado todo, ¿no? En esta cirugía se volvió a sacar, no como la vez inicial, pero también se sacó menor cantidad, pero lo llegamos a sacar. Y Cuba, después, la primera vez sacaron la hernia, hicieron sí, la disectomía, no hicieron la claro, disectomía, digo, hicieron la famosa cachectomía. Eso tiene claro, muy buen exactamente. éxito, pero tiene bastante más porcentaje de recidiva, puede recidivar. Sí. En esta segunda, se ve ahí, los chicos decían del lado izquierdo, pero la sintomatología, si yo no entendí mal, recurre izquierdo, misma raíz, izquierdo, pero del izquierdo. lado derecha, o vuelve a ser No, izquierdo. Vuelve a ser la misma sintomatología. Sí, sí. Bien. Al inicio refiere a lo lado, después dice que vuelve al izquierdo. La paciente es bastante sugestiva, ¿no? Cuba, ¿hicieron foraminotomía? No. No está tocada. Para mí acá es un hay que recalibrágeno. sacar las articulares y liberar bien, o buscar bien esa zona. Ahí En parece haber este un fragmento. momento, muy a mi pesar, es en el que necesitamos un electromiograma. Sí, Matías, eso fue lo que se había planificado, pero no se pudo hacer la instrumentación porque encontraron el material purulento. Claro. Bien. El tema es que ahora, un año después, si los análisis dan favorables, digamos, sin infección, se podría sí planificar la posibilidad de realizar por vía posterior una fijación, una artrectomía e inclusive hasta se podría colocar 2 PLIF o un TLIF entrando por el lado izquierdo. Una inquietud, por favor. ¿Qué tan frecuente ha sido en la práctica de ustedes encontrarse con nervios de características Furcal? O sea, variaciones anatómicas con respecto a la zona dural, intradural del origen de los nervios. No sé si es que han tenido orígenes comunes de un mismo nervio. Por ejemplo, del L4 al L5 sale solo L5, o el nervio Furcal como tal. O sea, ¿se han encontrado en algún momento con esa práctica? Porque justificaría dentro de eso, nosotros hemos visto una sola vez y en realidad nos ha costado mucho llegar a ese diagnóstico porque no hemos tenido esa patología. Y lo que se hizo es por electromiografía determinar
tal situación. No sé en la práctica de ustedes si alguna vez les ha tocado revisar esto. He No, leído de lo que habrá, pero nunca me tocó ver uno. Creo Y que a Sergio, el compañero de José, una vez me comentó que había tenido que operar uno. sí, cuando está en la axila, vos lo encontrás en el E4, L5 y me pasó, y vos decís, bueno, lo saqué, y cuando vos abrís el disco, ahí te sale que es la bifurcación, te hace como un dedo así, vos decís, ¿está en la axila o está en el hombro? Sí, te pasa. Pero bueno, en este caso, yo estoy más preocupado por el que brilla el disco ahí en la reso del 18, el 7, y el pequeño disco que queda ahí, y hacerlo en la reso con contraste, o sea, espero verla a esa reso porque saber qué es disco, qué es fibrosis, qué infección, qué es un par de cosas. Y para resolver, está bueno ultrasarlo, pero primero me fijo que saque absolutamente todo, como decía Richard ahí, pero antes de fijar. acá Juan Jara nos preguntaba, Cuba, ¿qué ortesis usaron en el pozo quirúrgico, en el pozo operatorio? No sé. La paciente directamente se fue a la cama. La paciente era, inclusive, ah, Sí, por la obesidad no es fácil poner un corsé ni nada. Claro. Ujú. aparte, la paciente era renuente, se fue en la sala de clínica médica, recuerdo. Nosotros íbamos con la chica de terapia ocupacional, con el kinesiólogo, con orientación, y ella no, parcialmente, cuando se le insistía, hacía de caso la dinámica de los ejercicios que le indicaban, y después no quería ni moverse. No quería ni siquiera, entonces, mucho peor y nunca se indicó ortesis también con la paciente, simplemente que se movilice nada más, ¿no? El paciente tiene 30 años, paciente prácticamente bastante joven, ¿no? Bien, Cuba, disculpa, después algo que me quedó dando vuelta. Posiblemente te haya entendido mal. Dijiste que la altura del disco, yo entendí como era proporcionalmente inversa la posibilidad de hacer recidiva. O sea, cuanto menor la altura del disco, más chance de hacer recidivas discales. No, cuando revisé, dice que es probable de que la altura discal, la menor altura discal también predisponga a la recurrencia de las hernias lumbares. Pero a ciertos autores hablan de que ellos piensan hasta que la altura discal sea la mínima, porque si el disco, como al bajar su altura, digamos, se estabiliza más. Entonces, Claro, como que lo usan pero dice que, o sea, lo que yo dije, de que la altura discal interviene como un factor de riesgo, un factor para la recurrencia. Pero hay ciertos autores que esperan que esta altura discal sea completa, porque eso, en cierta manera, va a estabilizar, y ahí recién entran a la cirugía. no, bueno, está bien, pero a ver, yo creo que es más factible una hernia de disco en un Firman 3 que haces una secuestectomía, o sea, retirar solamente el disco que salió, el contenido discal que salió de su domicilio, y si es grande como sacaron, y este era un disco alto, ese defecto que queda en el disco, tengas posibilidad de hacer una nueva hernia. Un Firman 4, O 5, que es más complicado, y ¿no? ya Sí. en un 5 no voy a tener hernia de disco. Ya Claro. es un disco totalmente degenerado. Exactamente, sí. Eso es lo que... Eso me llamó la atención. No sé si, Juan, tenés micrófono, o si podés activar el micrófono. Pero, ¿qué les parece esto de sacamos mucho disco? Sí. Y me quedo Hola. más... ¿Cómo va, Juan? Sí, ¿qué tal? Esto que has Es que sacado mucho disco, ¿te deja más tranquilo con respecto a una recidiva o te preocupa más? a mí me preguntaba eso. Sí, porque vos sos el que más experiencia tenés de acá. No me traes así. No, yo lo que estaba pensando con esa obesidad y
el trabajo que realiza era inminente que iba a ser una recibida o una recibida de su dolor por lo menos. Pero el hecho mismo de sacar un disco ya reproduce una probable inestabilidad mecánica local. O sea, habría que evaluar antes de la segunda cirugía también qué grado de inestabilidad tenemos. Yo pondría, o sea, no sé cuál es el grado de obesidad que tiene, pero algún Grado soporte 3. externo, algún soporte tipo en hiperextensión o lo que sea para que no se mueva, porque este paciente, el 80-90% se va a hacer el trabajo que hacía antes, no respeta ningún tratamiento de fisioterapia, rehabilitación. Y estoy seguro que también tiene un factor de mecánico en cuanto a la musculatura, no debe tener músculo ni atrás ni adelante. Mostrar la primera resonancia, Cuba. El axial, no, esa. Y ya por 30 años, ¿qué te parece la degeneración muscular que tiene, Emma? Vos que estudiaste Seguro. esto. Emanuel Padini, vos que estudiaste esto, ¿qué te parece lo poco que vemos ahí del músculo? Yo no veo las Se ve imágenes, poco, pero ¿no? Claro, antes de la cirugía. Ahí está antes de la cirugía. Tenemos hidrartrosis y se ve que todo el Sí, contorno sí, laminospinoso claro, está hiperintenso. claro. Tiene infiltración. Sí, sí. o No sea que ya parece. estaba Con ya algo estaba con sí, con 30 inestabilidad. años. Ahí tenía 29 años cuando vino esa vez. Sí, Faltaba conozco a la anestesia. paciente y fue bastante compleja, inclusive hasta para movilizarla después de la cirugía. Estaba totalmente postrada, no la podíamos levantar por los dolores que tenía. Ni sentarla sería en la cama. ¿Operaron de costado o boca abajo? Boca abajo. La curó mucho entonces. La primera cirugía no fue relativamente rápida la cirugía. Se identificó el nivel, se hizo lo que dijo Nicolás, se sacó exclusivamente la hernia, que por ahí es cierto, predispone a una recurrencia, porque lo ideal hice más que el sacar la hernia es liberar, ¿no? Pero bueno, encontramos rápido la hernia, se sacó y bueno. Cuando decís perdón, Cuba, de que nosotros como hábito en las hernias, identificamos el nivel, hacemos la flebectomía, la semilaminectomía, sacamos la hernia, hacemos lavado discal, hicieron lavado discal y luego Sí, hacemos foraminotomía. no Esos hicimos. son los... Lavado descalzo hicimos, pero no hicimos frontón, no hicimos. Y el lavado, cuando hicieron el lavado, no salió más nada, no venía más nada. No. Viste que Incluso, tiene cierta sí, resistencia cuando vos lo metés y claro. cuando ya le sacaste y no queda mucho más, afloja. Incluso nosotros prácticamente con eso lo sacamos casi, le diríamos entera la hernia, ¿no? O sea, salió, o sea, por la hernia era grande, era una hernia muy evidente, una hernia, digamos, no era, aparte la paciente también era una paciente de una talla alta, ¿no? Pero muy evidente, la hernia es como una cirugía que duró ni una hora, entonces, diríamos una cirugía ganadora, ¿no? Pero después fueron Cuba, es la tercera vez que decís cirugía ganadora. Marcate a fuego, la cirugía de hernia dijo, nunca es ganadora. No, o sea, yo lo decía por la situación de que por el tamaño de la paciente y la obesidad, inclusive Cuanto, pensamos que iba a demorar la cirugía el abordaje, todo, ¿no? Pero todo iba, como decimos, ¿no? Fue la cirugía disculpa por usar el término, ¿no? Pero más frustrante, ¿no? Porque la paciente me decía a mí y todo. Para mí fue una situación que hasta ahora me tiene, digamos, un poco mal, ¿no? Yo decía por el tema de que por el abordaje uno sobreestimó el resultado de la evolución de la paciente, ¿no? Y fuimos al revés, ¿no? bueno, muy bien, Cuba. Interesante el caso. Vamos a seguir a ver qué pasó con la infección. Bueno. Momento para que me sacuda. Quiero ver cómo se puede sacar esto, ocultar. Porque la otra vez me costó. Ahí está.
Veamos si sale. Bueno, paciente femenino de 57 años de edad, consulta por cervicobraquialgia bilateral de 10 años de evolución, que se le reagudiza su dolor en el último año, sumándose una parestesia de ambos miembros superiores a predominio derecho. ¿Me escuchan, no? ¿Está todo bien? Hola. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bien. Al examen físico, paciente con debilidad de hombros, tríceps 3,5 que se irradia hasta ambas manos, que era lo que no lo dejaba dormir de noche. Los reflejos son aumentados el tricipital. Yo les pongo como positivo porque el otro era todo negativo y el laboratorio normal. No tenía antecedentes patológicos hasta ese momento, después lo vemos, y laborales solamente ama de casa. Esta imagen, radiografía de frente y perfil, me viene a ver y encuentro esto. No sé qué opina. ¿Quién quiere comentar? Tiene una fusión de 5 o 6, parece un clipper Clipper flake. Flake, sí. Una fusión del cuerpo vertebral de C5 y C6. En el Un canal Clipper Flake estrecho suele también, ¿no? haber una malformación del cuerpo, o no suele estar formado de manera completa. Acá parece haber más una fusión 5-6 que un Clipper Flake, pero bueno, puede ser. Siempre obviamente lo estudiaríamos con una tomografía. Pero, Y se ve un canal estrecho constitucional importante. Lo que dice Ricardo, lo que dice Richard es muy importante, con la diferencia de una sinostosis por cualquier cosa a una patología congénita. ¿Sigo? Sí, por favor, sí. Bueno, sí, lo vio la gente de reumatología, marcó que era el Clipper Flake, les doy ahí un poco lo que compararon ellos con una espondiloartrosis, por eso le pidieron HTLV27 por las dudas, para ver si era alguna otra cosa, entonces hicieron el cero negativo y lo clasificaron igual. Paciente obviamente con un cuello un poco más corto de lo normal, sin esa alteración de Clipper Flake, que es el pelo en la nuca, la inserción un poco más inferior, y tampoco tenía una deformidad en la cara. Así que era algo dudoso y bueno, ellos lo dijeron que sí, era un Clipper Flake. Y bueno, la paciente, como le decía, llevaba 10 años de evolución con ese dolor que le molestaba y se agravó últimamente. Le pedí las dinámicas, lo que me parecía lógico, porque yo veía esa pequeña distracción de frente y perfil, que veía un pequeño movimiento, y me llamó mucho la atención cuando hablamos con la gente de rayos que no era solamente eso, sino que sí se marcaba en el nivel suprayacente a la fusión del Clipper Flake y un nivel mayor, a la cual estaba bien marcado. Se pidió la resonancia, se veía el osteofito posterior, fíjense en el corte que hice T2 al medio, me falta un cortecito que ahí no lo pude encontrar, pero sí, se veía ese osteofito más esa pseudohernia que nos da esa imagen, y le continuaba doliendo. Lo que más le dolía era cuando hacía la máxima flexión. Pedimos resonancias dinámicas, no las encontré, pero bueno, se marcaba mucho más eso. Y cosa que, si vieron en el examen, lo que más le marcaba era no la inestabilidad superior, sino esa parte inferior que ven un pequeño disco borroso en el corte del medio. Entonces, como resumen, les pongo este paciente de 57 años, sexo femenino, con ese examen físico, con las imágenes, y les doy la opción cómo la seguirían: paciente joven, tratamiento quirúrgico conservador. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué le hace Ricardo Cepera?
Bueno, pues yo primero en esta paciente, aún Alfred no ha hablado acerca del tratamiento que ha recibido, ¿no? O sea, no le han dado, es una paciente con una cervicobraquialgia, con un déficit neurológico pequeño, me parece. La resonancia no veo como tal una decompresión importante y signos de mielopatía. Intentaría un manejo conservador inicialmente. Pronto terapia física, manejo del dolor, y pues tomaría una segunda conducta en caso de que haya un fallo del tratamiento conservador. Eso es lo que haría. Bueno, les comento un poquito, en esos 10 años le ofrecieron alrededor de una vez por año operarla. Si fíjense bien un poco la imagen, es mentirosa, pero ahí veo una pequeña manchita por encima de la fusión, sino que pasé muy rápido, la fusión del Clipper Face. Hay una pequeña manchita blanca, sino que no tengo el T1 para confirmárselos, pero bueno, está ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, No sé por qué no tengo el puntero, pero bueno. Se ve ahí una pequeña... a nivel del E4, un poquito más abajo. Exactamente. El nivel del E4 justamente en la parte posterior del cuerpo, a la mitad. A la mitad del cuerpo. Fue tratada con todo lo que se le ocurra, muchachos, por 10 años. Matías, ¿qué harías? Fue a ver todos los... ¿Tenía algún signo de liberación? Hoffman, Babinsky. No todavía. ¿No? Pero sí No tenía un todavía. compromiso neurológico de la fuerza muscular de los hombros. Sí, señor. Hoy estoy insistente, pero electromiograma no. No. Se le hicieron un electromiograma y da la casualidad que era normal para ellos. Y la mujer no da más. Ahí estoy con Pedro cuando dice que el electromiograma no siempre sirve. Tiene, a ver, una clínica importante y una paciente que viene sí, señor. al consultorio en busca de una solución, y la solución no se la han dado durante años, tratando de darle Sí, señor. osteopatía, RPG, collar cervical, y hay algo que yo siempre lo he escuchado decir a Pedro, que Pedro se va a reír, pero a mí es una de las frases de él que más me gusta, que es que hay que ser totalmente agresivo con las columnas cervicales. Y me parece que todos le hemos escuchado la misma frase a Pedro. No, pero yo soy agresivo con los canales cervicales estrechos antes que hagan la mielopatía. ¿Sí? Acá también creo que hay que ser agresivo, pero por la inestabilidad que tiene. Claro, totalmente. Me parece... Sí. Hay un medio gris acá, un gris oscuro casi, pero es un gris... Yo me voy más para el lado quirúrgico, ya le trataría de ofrecer una solución. Sí. También pienso igual que José, de ir hacia un tratamiento quirúrgico, viendo las radiografías dinámicas que sobre el block del Clipper Face está haciendo una inestabilidad, una cifosis en ambos discos. Por ahí pensando en si uno hace solo un nivel, solo el nivel que está por encima del Clipper Face o el que está por debajo, creo que sería más conveniente ya para tratarla del todo preveniendo enfermedades a futuro, hacerle una laminectomía instrumentada, o sea, con artrodesis. O sea, vos vas vía posterior. Vía posterior. Bien. Vía posterior y una amplia liberación con artrodesis. Mati, el tema es que con una vía posterior, vos, ¿cómo haces para descomprimir justamente la compresión anterior que tiene la paciente? ¿Qué le planteas? ¿Hacer una foraminotomía, una descompresión completa? ¿Cómo lo planteas eso? No, compresión se la está dando el osteofito y la pseudohernia, es anterior. Por eso yo le preguntaba a Mati, y si, ya que estamos para opinar, opino que
la idea en mis manos sería ir por vía anterior a tratar los dos espacios que están inestables, hacer una disectomía, entrar con un drill, hacer la resección de esos osteofitos y verificarlo también con una Kerrison bien fina y después colocar 2 cajas autosustentables en PIC. En titanio. Richard, Ahí los dos niveles de Cuento con arriba. titanio mejor, pero en mi medio la verdad que no he contado con la posibilidad de Villoc, tenerlos todavía. las cajitas de las Villoc. Ahí les abrí un Todo. poquito, lo del tratamiento quirúrgico. Yo estoy de acuerdo Eh, con Richard, 100%. Aguarden un segundo. Antes de operar, Juan Silva te pregunta, Alfredo, ¿a qué te Sí. referís con debilidad de hombros? Es que la paciente le cuesta levantar el brazo, le duele el deltoideo, hace justo la rama esa por eso era un poco el gris ese. 7-1. Y entonces no quería meter mucho la pata, pero bueno, era más o menos, se lo había dejado en el examen físico. Como que eso es lo que más le molesta. Bien. Si bien tiene la inestabilidad, tiene esa pequeña imagen mielopática, sintomatológicamente es más el nivel de abajo. Se siente. Entonces, había 2 cositas importantes ahí, era que solo le dolía, y es por lo que venía hace 10 años, con el dolor de abajo, y por ahí tenía esa cervicalgia más marcada para el nivel de arriba. O sea, teníamos 2 cosas. Entonces, lo que más marcaba es el nivel de abajo. Bien. Claro, eso quería preguntar, ¿por qué lo operaban los dos niveles de arriba y el de abajo por ahí qué le parecía? ¿Qué pareció? Por debajo de la Emma, fusión. no operamos nada todavía. No está operado. Ah, bien. Alex, ¿querías decir Todavía algo? las imágenes son estas. No, justamente esto, lo que creo, me parece que la clínica es relevante en un bloque con un sector hipermóvil arriba. Me parece que la radiculopatía en un canal estrecho parece congénito. Creo que admite la vida anterior, sí, pero la mayor movilidad siempre está en C1, C2 de la paciente, va a quedar así en cuanto a la movilidad cervical. Fijar por adelante no me parece una mala opción, pero tampoco descartaría la vía posterior. Si se puede hacer un open door, me parece, por encima y valorar, pero justamente la encrucijada para mí es la clínica de la paciente con respecto a la imagen. El sector más inestable es por arriba, no coincido un poco. Yo iría por la clínica, más que operar la imagen. Está bien, tiene un foco ahí de mielopatía, pero no sé si están de acuerdo que si hay una imagen hiperintensa y el paciente no tiene síntomas, lo que parece que se aconseja es acompañarlo simplemente, no hacer un tratamiento profiláctico si no se acompaña de la clínica, porque está lleno de imágenes, es verdad que es joven, pero está lleno de imagen hiperintensa con pacientes asintomáticos que los vamos controlando. Cierto, pero este ya es sintomático, tiene un tríceps 5. Claro. Sí, pero pará, y la imagen hiperintensa que no veo bien, está por encima del tríceps. Están 4 o 5. Está por encima. Está por encima exactamente. Y fíjate la imagen que te pongo en medio parasagital, que es donde veo yo la imagen a la altura, por debajo de la fusión del Klippel Fay. Hay una sombra, que por eso quería mostrarles que es un disco viejo. Sí, yo haría los dos niveles por encima. Sí, por eso. Solo por encima. Sí. No sé, veamos. Mira. Alfred, perdón, Sí. Seguimos con la clínica. ¿Se puede votar? Ahora votamos. Seguimos con la clínica. Manuel Padini te pregunta si el manguito rotador estaba bien. Perfecto. Se hizo una resonancia en esos últimos 10 años. La estudió la gente de hombro, hasta le quería poner
el artroscopio para ver si algo encontraban, pero era netamente cervical. Sí, es lógico pensarlo. Obviamente en la paciente ama de casa le buscamos todo. Y daba la casualidad que podíamos hacer esto. Hasta ahí llegamos. Y ahí les dejé un poco más, hablando de que ya no fuimos a tratamiento quirúrgico. 1, 2 niveles, 3. No, espérame, primero creo que tenemos que definir si operamos por delante, por atrás o combinado. Yo no voto, ¿eh? No votes vos, no. Pero, porque acá hay dos que plantearon la posibilidad de vía posterior. Claro, está perfecto. Me gusta el combinado. Hay unos que están votando en esta línea. Qué peleado está. 3, 2, 1, corte. Bueno, el 50%, 55%, 6 fueron por, comparto el resultado, 6 Sí. fueron por la vía anterior, 4 por la posterior y 2 fueron por combinado. Así que ganó la vía anterior. Bien, ahora sí. Vamos a ver. Bueno, vía anterior, posterior, combinadas. Vía anterior. Veamos. Si lo vamos a hacer por vía anterior, lo vamos a hacer. Ay, no, me topó votarlo. Estoy intentado. ¿Por un disco, 2 discos o 3 discos? O sea, los 2 de arriba y el de abajo. Hops. ¡Oh! Está bueno esto de poder ver de acá. ¿Eh? Me tenés que enseñar, Pedro, a hacer esto. Está bien. Hay unos que son quirúrgicos como yo. ¿Eh? 3, 2, 1, corte. 2 discos, los 2 superiores. 7. Votaron 11. 64%. Pero cuidado, hay 4 que van al disco de abajo también, ¿eh? Están viendo todos. Bien. Lindo, che. Espectacular. Sigamos, Alfred. No sé cómo sacarlo del medio, lo de votaciones. ¿Lo de qué? ¿Vos podés, Pedro? ¿Lo de qué? Tengo la votación al medio. Pero yo la dejé de compartir ya. Apretá el botón de cerrar. O votá vos y ya está. Y ahí se te va. No, porque no tengo, está el resultado y no tengo la forma Y no de sacarlo. tenés, ahí en la ventana, arriba a la derecha, ¿no tenés una cruz? No encuentro el mouse. Porque yo no compartí. Bueno, no importa, yo compartirlo. más o menos la conozco. La tengo justo al medio. Bueno. Hagamos. Ay. A ver. Pero voy a tener que salir. Perfecto. ¿Se ve? Bueno, ¿vemos qué hicimos? Claro que sí. A ver. Bueno, como diagnóstico, estaba la inestabilidad superior e inferior. ¿Está? Los osteofitos, y el tratamiento fue la microdisectomía cervical a 3 niveles y artrodesis por arriba como por abajo. Le hice unas cajas autosustentables, el control es postoperatorio inmediato, no le pongo drenaje, porque hablamos de eso, no le pongo absolutamente nada de drenaje,
la paciente totalmente un EVA posoperatorio de 24-48 horas de 2 en 10. Justamente la vi ayer, sin dolor, mueve todo a expensas de C1, C2, como bien dijo Alex, y por debajo de la caja. Así que, excelente. Fuimos por todo. Alfredo, ¿le pedís tomografía al año para evaluar la artrodesis? Lo que hago es 3, 6, 9 y 12, las radiografías, que es control lógico, y a los 12 sí es posiblemente el TAC, pero si yo tengo una radiografía y veo la fusión, la verdad que la tomo medio de más, pero si hago 3, 6, 9 y 12, las radiografías controles, y trato de ver dinámicas para ver si se mueve el segmento. Fíjense que ahora tienen movilidad, que es el 50% C1, C2, y C2, C3 está libre, y abajo está libre, 21. Se ve espectacular el resultado, la verdad que a la foto, la fotografía es excelente. Ahora, ¿te escuché que no le dejás drenaje? No. No has tenido un Hago muy buena hematoma hemostasia. sofocante nunca. En 3 niveles yo no me arriesgaría, tumor, no me arriesgo en uno. Yo tampoco, claramente. Después puedo presentar, también tengo un par de artroplastías, aunque Martincito no le gusten, que tampoco dejo drenaje. Lo que sí dejo drenaje siempre es en tumores. Siempre dejo en tumores porque me pasó una vez y salí cagando a las 2:30 de la mañana, lo tuve que abrir ahí en la sala. De cagazo y todo. Juan Silva te preguntó de qué lado entraste, y yo te quiero agregar, ¿entraste para todo por el mismo lado? Sí. Sí. Una cosa, por eso presenté un poco este caso, era para, si los siguen los ateneos, esto de usar placas, han usado placas en Clipper Fade, yo ya no uso, trato de no usar placas, y lo que siempre uso el abordaje, aunque no crean, el derecho. No el izquierdo, el derecho, porque el izquierdo yo lo dejo por si tengo que hacer una reoperación. Uno depende cómo aprendió, pero yo siempre voy del derecho. Y soy zurdo, miren ustedes. Yo voy por el derecho también porque es más cómodo siendo diestro, pero bueno. Soy zurdo. El otro día le contaba a los chicos y me cargaban que trato de hacer abordajes horizontales por una cuestión estética, utilizando alguno de los pliegues del cuello, salvo que vaya a trabajar sobre más de 2 niveles o una corpectomía o que me tenga que ampliar, ahí sí hago un abordaje longitudinal. Alex. No, primero que me parece un muy buen resultado. Me parece que capaz que para intercambiar conceptos, ¿por qué terminaste optando vos por la vida anterior? Me parece que sí, que estabas un poco psicotizada el área, pero ¿qué es lo que te llevó a definir por la vida anterior? Si volvemos a las placas, fíjate el perfil, que es bastante recto. Si viene a las resonancias, acordate que está acostado, la placa en realidad está parado. Y hay un concepto que dieron ahí de empezar a hacer el pedido de espinograma a las cervicales, y me parece bárbaro, para ver cuánto o no compensa, qué le podemos dar nosotros. Pero ahí veo, yo, si ves, es bastante recto. En la reso nos da un poco, pero si yo, por la vía posterior, creo que Sicioli lo habló, si yo voy todo por atrás, ¿qué me va a expander por atrás? El problema es más anterior que posterior. No, bueno, pero los defensores de la vía posterior no estuvieron tan errados si incluís C3 y C7 en la laminoplastia. Claro, exacto. El tema es la inestabilidad de los segmentos. Bueno, se puede fijar. También. Se puede hacer una laminoplastia y fijación. Pero la corrección que lograste del plano sagital, por atrás no la lográs, es obvio. Y con respecto, después,
Sí, perdón. No, dale, Alex. No, era sobre todo sobre los controles, para ver si hace una pseudoartrosis o no, pero contanos, Pedro. No, yo decía, yo dejo drenaje. No he tenido nunca un hematoma asfixiante, pero lo dejo. Más, si te fijas, este es el postoperatorio inmediato. Fíjate el espacio prevertebral que tenemos desde C2 hasta T1. ¿Eh? Eso es sangre. La arteria tiroidea te la llevaste, es medio peligroso ahí, ¿viste? Eso es sangre, está bien. El abordaje Hay escuela de no poner, pero me quedo más tranquilo. Nada, chicos, gracias a Dios. Venimos bien, toco madera, obviamente. Siempre hay que tocar madera. Pero bueno, Alfredo, una consulta. anduvo bárbaro y hasta ahora. Sí, te escucho. Alfredo, ¿y el control postquirúrgico? ¿Collarín 3 semanas o no usas tampoco? El control el primer mes es un poco más cercano. Con collarín me refiero, el collarín cervical. El collar cervical. Sí. No, el collar cervical lo dejo hasta solo cubrir los puntos. O sea, sacado los puntos después de 15 días, ya el collar cervical no uso. En absoluto, no, en ninguna de cervical. Postoperatorio son 24-48 horas. Me gusta más 48 horas. Ver que está bien, que coma bien, que no esté disfónica, que no tenga voz bitonal, que esté todo bien. Y bueno, a su casa. Bien, interesante, muy buen caso. Bueno, Gracias. gente, creo que fue... Perdón, ese era el control. ¿Qué tenemos? No sé si alcanzó a ver el control. A ver. Me había olvidado de ese. ¿Para qué viene el post y el pre y post? No, Bueno, no lo habíamos visto, pero se notó que habías ganado lordosis. Sí. Y si medimos los parámetros de plano sagital, de balance sagital, me parece que mejoraste mucho la línea de aplomada C2, C7, me parece que el tilte 1 quedó bien, así que bueno, podés hacer esto. Bueno, buenísimo. Un caso más para chusmear. Bueno, creo que lo de hoy fue muy productivo como siempre. Tuvimos la posibilidad de escucharlo. El que no lo conoce, Juan Silva, se formó con Horacio Sarramea y hace 35 años que hace columna. Es alguien, está en Asunción, es alguien de mucha experiencia. Y en algún momento decía que siempre, hace 35 años, va por derecha en su abordaje. Bueno, gracias yo a también. todos. Sí, yo salvo algunos casos puntuales, pero siempre por derecha. Gracias a todos por la participación como siempre. Y con algunos nos vemos mañana en el Ateneo Bibliográfico.